a un programa especial que hemos denominado hoy día Censo 2024. ¿Y por qué especial? Porque nos ha llegado una cantidad de preguntas, gente que no sabe, hay TikTokers, hay WhatsApp, hay grupo de gente que se ha organizado para hablar de este censo. Hay mucha información en las redes sociales, entonces la gente dice, pero a ver, ¿qué pasa si yo no le abro la puerta al censo? ¿Por qué están haciendo este censo? ¿Será un empadronamiento por las preguntas que están haciendo? Si yo no contesto y me acojo a la ley, que la ley me ampara para cuidar mi privacidad, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Es legal? ¿No es legal? Por ejemplo, nosotros nos preguntábamos qué es un censo. Y un censo es un proceso que se lleva a cabo para recopilar información estadística sobre una población específica en un área geográfica determinada. Este proceso implica la recopilación sistemática, el registro y la tabulación de datos demográficos como la cantidad de personas, sus características socioeconómicas, demográficas y otras variantes relevantes. Los censos suelen ser realizados por gobiernos nacionales o locales y se llevan a cabo con el objetivo de obtener una comprensión precisa de la composición y distribución de la población en un momento dado. La información recopilada en un censo se utiliza para diversos propósitos, como la planificación urbana, la asignación de recursos, la toma de decisiones políticas y el diseño de políticas públicas, entre otros. Ahora, la pregunta, mientras esperamos que llegue nuestro invitado, la pregunta que se repetía mucho en la gente, ¿es legal preguntar nombres y datos sensibles en un censo? Las leyes varían según el país y pueden haber regulaciones específicas sobre qué tipo de datos se pueden recopilar, cómo se deben proteger y cómo se pueden utilizar. Los datos sensibles, como nombres, direcciones, números de teléfono y otros datos personales, a menudo se recopilan en un censo para proporcionar una imagen más completa de la población. Sin embargo, en muchos casos, estas preguntas están diseñadas como voluntarias y los encuestados tienen derecho a abstenerse de proporcionar ciertos datos si no se sienten cómodos haciéndolo. Es importante que los organismos gubernamentales encargados de realizar el censo protejan adecuadamente la privacidad de los individuos, incumplan con las regulaciones de protección de datos vigentes en su jurisdicción. Esto puede incluir como la anonimación de los datos, la confidencialidad de la información recopilada y el cumplimiento de los estándares de seguridad de datos. Eso es lo que más preocupa hoy día acá en Chile. Es lo que más tiene a toda la gente nerviosa, sobre todo por un cruce de datos con un censo de Venezuela, lo que ha disparado las alarmas. Ya tenemos a nuestro invitado, como lo dijimos en el anuncio, un abogado de lujo, un abogado de excepción constitucional, que nos va a sacar de las dudas y usted también podrá preguntar acá en vivo todas las dudas que usted tiene respecto a esto que está circulando por las redes, que no es legal, que esto es un empadronamiento y no es un censo, etcétera. Ya está con nosotros el abogado Maximiliano Lobo. ¿Cómo está, Maximiliano? Buenas noches, gusto saludarlo. Hola, Juan Antonio, un gusto estar con usted y a través suyo de toda la audiencia. Aquí estamos, por abogado, con el tema del censo. Está lleno, usted yo creo que los ha visto, los memes, la gente está indignada con algún tipo de pregunta, hay unas preguntas que están relacionadas a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es legal este censo, primero que nada, abogado? Bueno, primero que todo, para poder llegar a la respuesta de si es legal o no el censo, nosotros tenemos que sacar a colación apenas 3 normas y aplicar, ¿no es así?, la norma de interpretación del Código Civil que dice que la ley debe interpretarse de forma sistémica. No sé si se me escucha. Esperemos un poquito, Kelly. ¿Se escucha o no? Es que se escucha. Se le escucha. Se escucha. Se escucha, abogado. Se escucha. Ya. Me saqué las manos libres. Ya. Entonces, tenemos que aplicar 3 reglas. Una de carácter constitucional,
y 2 de carácter legal. Recordemos que en el ordenamiento jurídico existe lo que se denomina la pirámide de jerarquía, donde nosotros arriba tenemos a nuestra Constitución como la norma máxima. Luego de la Constitución están los tratados internacionales, de acuerdo a la doctrina que yo sigo por lo menos. Hay otros juristas que dicen que los tratados internacionales estarían por sobre la Constitución, otros que están al mismo nivel. Yo digo que están por debajo de la Constitución porque yo soy un soberanista y a favor de la independencia de la República de Chile por sobre otro cualquier Estado. Y debajo de la Constitución, así, nosotros tenemos las leyes interpretativas de la Constitución, y abajo de las leyes interpretativas de la Constitución tenemos las LOC, que son las leyes orgánicas constitucionales. Y debajo de las leyes orgánicas constitucionales luego tenemos las leyes simples, que son las leyes que uno siempre dice, ah, esta ley tanto. Ahí está la ley. Debajo de la ley, no es así, nosotros tenemos las PFL y los decretos ley también. Y finalmente las ordenanzas municipales al final de la cola, ¿vale? Entonces, para poder entender aquí, nosotros tenemos que fijarnos que aquí existe una norma, que yo quisiera que la audiencia tomara nota, que es el artículo 19, número 4 de la Constitución. 19, número 4. Artículo 19, número 4. Así es, porque en el artículo 19, número 4, ya comenzamos con el marco inconstitucional de la pregunta número 16. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 19? Dice: la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. Esta palabra es muy importante que dice la Constitución, o sea, el respeto a los datos personales. El Estado no puede inmiscuirse en los datos personales, salvo que el mismo titular consienta, ¿no es así?, de forma libre y espontánea en dar sus datos personales. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es dato personal? Y para responder esta pregunta, nosotros tenemos que remitirnos a la ley número 19.628. ¿Te das cuenta? O sea, bajamos de la Constitución a la ley 19.628, donde precisamente aquí encontramos la definición de dato personal y también de dato estadístico. Es decir, esta ley, la ley 19.628, fíjese usted, en el artículo segundo, numeral E y F, tenemos la respuesta. 19.628, artículo 2, letra E. ¿Qué dice esto? Dice la definición de dato estadístico. Dato estadístico es el dato que en su origen o como consecuencia de su tratamiento no puede ser asociado o identificado a un titular determinado. ¿Vale? Perfecto. Eso es un dato, es decir, un dato que no está de ninguna forma relacionado a un titular en particular, a usted, por ejemplo, a usted que me está mirando en la casa. Imposible, por ejemplo, si viene el censista, le dice: hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre de pila? Juanito. Ya, dígame, Juanito, ¿cuántas habitaciones tiene su casa? Bueno, tengo 3 habitaciones. Bueno, ¿se puede asociar a Juan Antonio Kelly con las 3 habitaciones? No, porque usted dio Juanito. Usted no dijo: soy Juan Antonio Kelly tanto y esta es mi RUT. Correcto. Y en la letra F, o sea, en la letra siguiente de esta ley 19.628, dice que es un dato personal, es decir, lo que estaba arriba en la Constitución. ¿Ya? Aquí se define la letra F: datos de carácter personal son los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Pregunta: ¿el nombre completo de una persona permite identificar o hacer identificable ese formulario a una persona determinada? Se puede, si usted da el dato llamado nombre completo, ¿se puede asociar toda la respuesta de su censo a su nombre? Por supuesto. En consecuencia, ninguna de las informaciones que usted entregue, si usted da su dato personal, nada va a ser estadístico, todo va a ser asociado a su titular, todo va a ser asociado a usted. Es decir, si usted responde cuántas casas tiene, cuántos ahorros tiene, si usted tiene o no tiene un familiar que es militar, si usted tiene o no tiene habitaciones sin usar, cualquier cosa que usted diga, si usted da su nombre completo, en consecuencia ese dato que al parecer era estadístico va a poder ser
va a poder ser asociado a su titular, que es usted, y por lo tanto deja de tener el carácter de estadístico. ¿Me explico? Clarísimo, clarísimo. Ya. Y finalmente, mis estimados amigos, tenemos que remitirnos a otra ley para cerrar el entuerto, que es la ley del INE, que es la 17.374. Esto es muy importante que lo anoten. 17.374, Juan Antonio. Esa es la Instituto Nacional de Estadística. Exacto, la 17.374 es la que crea el INE. Vamos al artículo 20. Bien, recordemos la regla de oro del derecho público que está en el artículo 7º y 5º de la Constitución, que dice que los organismos públicos básicamente no pueden hacer nada de lo que no estén expresamente permitidos. ¿Me explico? A diferencia de los privados, donde se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, en el ámbito público, del derecho público, los organismos públicos solamente pueden hacer aquello que está expresamente permitido en la Constitución o las leyes. ¿Qué se les permite entonces al INE? Esa es la pregunta. ¿Qué se le permite expresamente al INE? Vamos al artículo 20 de la ley 17.374, que dice lo siguiente: todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadística le solicite. ¿Qué se le permite al INE? Solicitar datos de carácter estadístico. Y esa es entonces la palabra clave: dato estadístico. Cuando usted llega a la conclusión que el nombre completo, como ya vimos, ¿no es cierto?, no es un dato de carácter estadístico porque permite identificar al titular, entonces usted llega definitivamente a la conclusión de que todo este censo es inconstitucional y es ilegal porque está solicitándole al encuestado un dato de carácter personal, cosa que no se le está expresamente, no se le tiene permitido al INE, y por lo tanto todo lo que usted responda será asociado a un titular. Y ahí está el grave peligro. Y cierro con esto, mi querido Juan Antonio. Muchas personas están muy preocupadas por la multa. Bueno, para que sepa usted, para que alguien lo multe... Abogado, hay una persona que está escribiendo y me gustaría contestarle. Dice: mi esposo es carabinero. ¿Debo decirlo? ¿Debo declarar eso? No declare nada. No declare nada. Si quiere, usted no está faltando a la verdad, porque esto de aquí es ilegal, por lo tanto usted puede decir que usted es Juanito Pérez Los Palotes si quiere, ¿vale? Esto no tiene ninguna validez en el mundo del derecho. Esto nació viciado con nulidad de derecho público, que es una nulidad insaneable y absolutamente imprescriptible, ¿vale? No se puede sanear esto. Lo que hizo este año el gobierno con el INE a través del Ministerio de Economía está totalmente viciado. Por lo tanto, usted tiene todo el derecho del mundo a resguardar sus datos personales y no responder absolutamente nada que usted considere que están pasándose de la raya. Respecto a la multa... Hoy día tuvimos una información y me mandaron el documento, lo estoy estudiando completo, en que este censo es idéntico al censo de Venezuela, es calcado, copiado, o sea, y la gente le molesta esto. ¿Por qué en la pregunta 13 y 14 hay que identificar si hay oficiales de las Fuerzas Armadas? ¿Es legal esto, abogado? No, pues es otra cosa absolutamente ilegal. O sea, uno no tiene por qué estar diciendo nada respecto a la intimidad del hogar. Lo dice el mismo artículo 19, número 4 de la Constitución. La Constitución asegura a todas las personas el respeto a la privacidad del hogar, a la intimidad. Usted tiene el pleno derecho de que nadie sepa que en su casa hay un oficial de las Fuerzas Armadas, que hay un arma de servicio en su casa. Usted tiene todo el derecho del mundo a mantener esa información en secreto y en su intimidad. Por lo tanto, esa pregunta y la pregunta número 16, que pide el nombre completo, también carece de legalidad y por lo tanto usted se puede rehusar y simplemente invente nada más. Nadie le va a venir a verificar esa información. Y yo me pregunto, ¿qué sale más caro frente a un régimen como el de Gabriel Boric? Para mí no es un régimen democrático que tiene clarísimas intenciones totalitarias. ¿Qué sale más caro? ¿Una multa o que venga el Partido Comunista
con toda la información de su casa y hacer quizás qué cosa. Ya vimos lo que le pasa a este gobierno, que se le pierden los computadores, 20 computadores del Ministerio de Desarrollo Social, se le pierden cajas fuertes, un gobierno que le asesinan a un refugiado político, y yo me pregunto a ¿usted le tiene más miedo a la multa o a los planes totalitarios del Partido Comunista? Con esa pregunta yo los dejo a reflexionar y espero que esta humilde colaboración les haya servido. Sí, abogado, Carmen Gloria pregunta justamente eso, o sea, la multa, esto si no se contesta, si alguien no le abre la puerta, si derechamente sabe, le abre la puerta porque se sabe, no, yo no acepto este censo porque es raro, ¿esa persona puede ser efecto de una multa? Es lo que dice la ley, una multa entre 60.000 y 200.000 pesos. Wow. Pero sin embargo el procedimiento no es sencillo. El INE tiene que denunciarlo a usted como si fuera ministro de FUE, lo tiene que denunciar como si le estuvieran sacando un parte, un carabinero, tiene que denunciarlo al juzgado policial local y después el juzgado policial local verá si sí o si no lo multan. Ahora yo les quiero dar la certeza y la tranquilidad, estas multas prescriben en 1 año y nadie va a venir, ¿no es cierto?, a embargarle su casa, nadie va a venir a embargarle un auto por una multa del INE. Eso es una ridiculez del porte de un buque. A nadie lo embargan porque no fue a votar y lo multaron. ¿Ya? O sea, dejemos las cosas en claro. Y estas multas, al igual que las multas empadronadas, prescriben en 1 año. O sea, pasa 1 año, usted no pagó y simplemente la multa prescribe. O sea que de acuerdo a lo que usted nos ha dicho esta noche, que le agradezco, porque yo sé que usted está súper ocupado, abogado, habría que acogerse a los incisos 4, 5 y 6 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile. No me pueden obligar con esta respuesta. O sea, esta sería la respuesta que deberíamos darle, que uno se acoge a los incisos 4, 5 y 6 del artículo 19 de la Constitución Política, de acuerdo a lo que recabé de lo que usted nos dijo esta noche, abogado. Exacto, y simplemente si usted es el dueño de casa, diga, no está el dueño de casa, yo soy un administrador de la casa, o yo soy el arrendatario, yo no soy el dueño de la casa, así que no le puedo contestar. ¿Sabe que los argumentos son tan sólidos que usted da? Porque aquí se va a prestar para otra cosa, y esto también me gustaría tener su opinión, que la gente está muy molesta porque que se van a falsear documentos, porque aquí si toda la gente actuara igual y nadie contestara, le queda el despelote. El problema es el dinero, la cantidad de dinero que se invirtió en este censo, que vaya a saber Dios cómo está repartida, porque esto lo maneja absolutamente el gobierno, pero son miles de millones de pesos en un censo que a lo mejor nuevamente no va a dar ningún resultado, porque se van a falsear, porque la gente para salvar la multa le va a contestar y a lo mejor cuando no hay porque no es obligatorio mostrar la cédula de identidad, o es obligatorio mostrar la cédula de identidad. No es obligatorio, no hay ninguna obligación, cero. Entonces la persona puede decir, yo soy Pedro y aquí vivimos 8 personas y se acabó. Así es simple. Usted puede inventar un nombre. ¿De qué sirve esto? De nada, porque esto ocurre cuando hay un gobierno que no hace las cosas bien y se expone a este tipo de reacciones completamente legítimas de la ciudadanía. La ciudadanía no tiene ninguna obligación de contestar una pregunta completamente inconstitucional e ilegal, y no tiene ninguna obligación de dar su nombre completo para que todo el censo que respondió sea asociado a ese titular. Por lo tanto, estas cosas ocurren porque nosotros tenemos a un gobierno de gente inoperante, pero más que inoperante, Kelly, es un gobierno de gente totalitaria. Esto es un empadronamiento, no es un censo. Un censo es simplemente, acuérdese, esto viene del periodo del Imperio Romano, es contar a la gente. ¿Y en qué momento pasamos de contar a la gente a hacer prácticamente una radiografía de la vida íntima de cada uno de los chilenos? O sea, realmente esto es una desfachatez del porte de una catedral, y los chilenos tienen que sacar el coraje y simplemente negarse a entregar información que ponga en riesgo su vida, que ponga en riesgo su patrimonio, que ponga en riesgo toda la información de ellos respecto a lo que puede hacer el Partido Comunista.